Bueno, soy toda oídos. Quiero que me bombardeen con consultas. Profe, Hola, preguntas. buen día. Hola, buen día. Profe, preguntas. De la unidad 2, los ejercicios del 1 a 6, que es de longitud de onda, espectro, frecuencia umbral, ¿se toman el parcial? Porque creo que al final dijeron que no. O por lo menos yo entendí eso a la profe del teórico que dijo que no. Bueno, si ella dijo que no, capaz que no los van a incluir. Pero en Es realidad porque en el son... parcial, es que en el parcialito anterior no se tomó porque no hubo tiempo para verlo, en realidad. Bien. No, pero si Pero no sé. vimos práctico de longitud de onda, de frecuencia. Sí, lo Vimos vimos, así. pero no se tomó. Por eso pregunté, estuve Claro, preguntando toda la semana. claro. No, mira, si ella confirmó que no lo va a poner, entonces. Pero es un tema que sí se dio, la longitud de onda era reemplazar en la fórmula, velocidad, eh, frecuencia, bueno, todo eso era con la misma fórmula de radiación y longitud de onda. Pero si ella dijo que no lo va a tomar, no, Es que entonces, no, es que cosa, me puedo equivocar porque tal vez que me interpreté mal, así que no quisiera armar un problema a último momento. Es que yo, de mi punto de vista con la clase, yo entendí eso, de que no se iba a tomar o que por lo menos, eso es lo que entendí. Eso, y ahora no le pudiste Sí, preguntar a la profe. recién la profe dijo que ese tema no lo va a tomar ella. Bueno. Lo que Listo, sí nos había entonces, advertido que muchas de las cosas que a veces nos sacan los parciales, esto una vez lo dijo en clases, que muchas de las cosas que nos sacan los parciales a veces ella, que eso no implica que no vayan a estar en los finales, o sea que en una de esas es eso, que en este parcial a nosotros no nos lo van a tomar, pero en un final seguro sí. claro. Bueno, no, entonces, por lo menos ya les aclaró que ella al tema no lo va a tomar, ¿sí? Entonces, si Ignacio, si ella dijo que no lo va a tomar, y ahí lo confirma Camila, no fue algo que escuchaste vos, no lo va a tomar, ¿sí? Pero como dice Camila, hay veces que uno sobre todo por esto de tener que armar los parciales virtuales y todo lo demás, y las condiciones en que se está dictando la clase de manera virtual, con todos los problemas que eso lleva, problemas de que por ahí se me corte la luz, no tenga conectividad, etcétera, o que ustedes no se puedan conectar, o sea, estamos en una situación particular, ¿sí? Entonces, por ahí hay que priorizar algunas cosas, ¿sí? Entonces, de esa unidad número 2, si tenemos que priorizar como más importante que a nosotros nos sirva para saber qué entendieron ustedes, no sería ese tema la prioridad, ¿sí? La prioridad es entender más la parte de estructura atómica, de configuración electrónica, de tabla y propiedades, más que de eso. Entonces, por eso es que seguramente la profe decide no priorizarlo, ¿sí? Pero está bien que como un tema que está en la unidad, está se pueda ir en un final, porque a lo mejor para otra profe sí es prioritario que sepan hacer un cálculo de longitud de onda, ¿sí? Entonces, en un final es probable, porque los finales se van armando rotativamente y los van armando distintos docentes. Entonces, por eso es que quizás les diga, yo no lo tomo, pero no es un tema que a lo mejor no pueda aparecer en un final, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Vamos a tener que desarrollar dentro del parcial o aparte? Porque yo vi parciales de otros cursos que desarrollaron dentro del parcial y me quedó esa duda. Si tenés que marcar opciones en el parcial y además desarrollar en hoja. ¿A eso te referís, Priscila? Se me cortó, perdón. No, lo que Sí. yo quiero decir es que dice que está la opción de desarrollar dentro del parcial, digamos, no una hoja aparte de nosotros, digamos. No.
No, la metodología que usamos en química, y eso lo usamos todas las profes, inclusive para los finales, es todo siempre la misma metodología. Son cuestionarios, ¿sí? De múltiple opción, verdadero o falso, y ustedes desarrollan en hoja, ¿sí? Porque los del otro curso tuvieron parcial, general, y tuvieron que desarrollar ahí en el mismo parcial, digamos, en la compu. Claro, no. Por eso me entró la duda. Claro. No, nosotros seguimos la metodología que nos dijo la cátedra. No sé si esta profe, bueno, tomó de otra metodología, pero la cátedra en general toma los parciales y toma los finales de la misma manera que lo vamos a tomar nosotros. Es un cuestionario donde ustedes seleccionan opciones múltiples o opciones de verdaderos falsos, y todo lo que seleccionan lo tienen que justificar, ¿sí? Ahí me estaba preguntando Montserrat, si hay que justificar lo que marcamos o si son varias opciones y marcamos solo una, también hay que justificar lo que no marcaron. No, en realidad hay que justificar lo que se selecciona, ¿sí? Se justifica lo que se selecciona, porque bueno, si no, por ahí no da el tiempo para justificar todo, ¿sí? Salvo que les diga en algún enunciado que justifiquen todo, ¿sí? Pero si no, a ustedes les va a salir, seleccionen la opción correcta. Si es una pregunta teórica, ustedes justificarán por qué les pareció correcta esa. Punto, ¿sí? Ahora, si es un ejercicio de cálculo, ustedes lo justificarán con el cálculo debidamente en la hoja. Hay que justificar todo, dice Zoe. Todo, les dije a la profe que justifiquen. Zoe, ¿lo tuyo es pregunta o es o estás asegurando, afirmando que hay que justificar todo? Lo que seleccionaron y lo que no. Nunca lo hicimos así, por eso me sorprende. Tengo miedo que... No, porque me asusté, digo yo, capaz que no tuve tiempo, porque no tuve tiempo de comunicarme con la profe, y entonces digo, capaz que como hubo una reunión la semana pasada solamente de los profes titulares, yo dije, wow, a lo mejor hubo cambios, estoy metiendo la pata, ¿viste? Pero generalmente era solo lo que uno, como les decía, si es teórica, lo que marca, justifico por qué selecciono eso. Si es de cálculo, con el cálculo justifico por qué seleccionar esa opción, ¿sí? ¿Es de libre navegación? Sí, lo vamos a hacer de libre navegación. Profe, lo vamos a hacer de libre navegación. Una pregunta. Generalmente en un final no lo es, ¿sí? Y es posible que en otras cátedras tomen secuencial. Nosotros con la profe Claudia generalmente lo hacemos de libre navegación. Sí. Pregunto, profe, con respecto también a la tercera unidad sería. ¿Cómo serían las formas correctas, así ya la tenemos en cuenta, para representar los enlaces iónicos y covalentes? Porque si no tengo mal entendido, la profesora Claudia desea que lo hagamos con corchetes, lo que es iónico, y covalente todo lo que es Lewis. ¿Sería así? ¿Lo correcto? Sí. Es que en realidad la estructura de Lewis, del enlace iónico, ¿sí? Es, por ejemplo, si vos tenés un compuesto iónico como el cloruro de sodio, ¿sí? Vos planteás, el sodio tiene un electrón, el cloro tiene 7, ¿sí? Entonces planteás que después te queda en corchete el catión sodio y el corchete el anión cloruro con sus ahora 8 electrones. Pero dentro del corchete tienen que estar los electrones de valencia, ¿sí?
para indicar. Bueno, esto es indistinto si lo haces por separado, si primero haces el sodio, que pierde un electrón y se convierte en cation, que el cloro gana un electrón y se convierte en anión, y después dibujas los dos, ¿sí? Es más pasos, pero es indistinto. Lo podés hacer con más pasos o podés directamente plantear que cuando este reacciona con este, pasa esa transferencia de electrones. O lo puedes plantear por separado. El sodio pierde un electrón y se convierte en cation. El cloro, que tiene 7, gana un electrón y se convierte en un anión. Y después dibujas en corchete uno al lado del otro. Pero la estructura de Lewis de un enlace iónico es el cation al lado del anión entre corchetes, cada uno con su carga y con sus electrones de valencia, el anión. El cation no, porque el cation perdió electrones, entonces no le vas a dibujar electrones a su alrededor. Muchas gracias. Y el enlace covalente, bueno, como lo vimos, con todas esas estructuras de Lewis distintas que podía haber, con dobles enlaces, triples, con pares no enlazados, dativos, bueno, con todo eso, ¿sí? Chicos, a ver, antes de que me sigan, digamos, haciendo consultas referidas a lo que es preguntas o dudas de los problemas, quiero contarles un poquito, a ver, no sé si ya lo habrá habilitado, si no, ya lo voy a habilitar. En el aula, ¿sí? En el espacio de primer parcial integrador, ahí vamos a cargar un archivo PDF donde sale la metodología para este primer parcial, que más o menos por ahí, creo que tiene una hojita de extensión. Léanlo para que mañana cuando lleguen al primer parcial integrador no lleguen sin saber qué hacer, ¿sí? También tiene un buzón de prueba de carga de archivos, ¿está? Lean eso, practiquen subir al buzón archivos, ¿sí? Para que todo ese tema de la logística del parcial no los sorprenda. Igual yo les voy a contar un poquito esto. La logística, como les decía, la única diferencia con las evaluaciones formativas es que no les va a alargar el resultado en el momento, porque los parciales integradores, el archivo de la resolución es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para ir viendo y después tomar una nota final, ¿sí? O sea que el cuestionario me puede largar un 100%, pero a lo mejor me saqué un 7, porque notamos errores en la resolución, ¿sí? O viceversa, el cuestionario me larga un 5, porque le tilde mal a algo y resulta que en la resolución está bien, sube la nota. Entonces, ustedes no van a tener la nota en el momento que termina el cuestionario. O sea que eso va a ser distinto, ¿sí? La calificación no va a estar en directo, de manera inmediata, sino que va a ser diferida, que nosotros le vamos a comunicar la calificación cuando hayamos analizado las resoluciones, ¿sí? Ahora, el procedimiento es similar a los cuestionarios, es decir, ustedes van a tener que resolver un cuestionario, van a tener que estar conectados con el celular a una reunión de Zoom, ¿sí? A un link, todo que ya se le va a habilitar cuál va a ser el link, si es un link especial para el parcial o es el mismo link de siempre. Van a conectarse, ¿sí? Como siempre. Bueno, por ahí se toma asistencia en los primeros minutos. Entonces, fíjense, porque a lo mejor la profe les publica en el espacio de primer parcial que la reunión empieza a lo mejor un ratito antes. Es para contar de tomar la asistencia, todo, y después arrancar con el parcial, ¿sí? Entonces, tienen que tener documento a mano, tienen que tener documento o libreta de la facu, ¿sí? A mano, tienen que tener las tablas, calculadora, todo lo que necesitan para rendir. De antemano, chicos, de antemano, tómense un minutito hoy, de antemano, pónganle nombre, apellido y legajo a las hojas que van a usar, porque después mandan resoluciones
sin ningún dato personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento ese van a estar nervios propios de un primer parcial, etcétera. Entonces, traten de dejar todo ya planificado de antemano, ¿sí? Traten de buscar, tener un cargador cerca, todo para que no haya situaciones que a ustedes los descoloque y los deje intranquilos, ¿sí? Esas son sugerencias debido, bueno, a todos los parciales y exámenes finales que hemos tenido entre el año pasado y ahora, ¿sí? Entonces, ya me fijo en el chat a ver qué me están preguntando. Quiero terminar la idea de cómo es la logística del parcial. Entonces, ustedes inician una reunión de Zoom con cámaras prendidas, ¿sí? Micrófonos prendidos, se les va a ir tomando asistencia, se va a grabar el parcial, se graba, ¿sí? Después se le da inicio a que resuelven el cuestionario, ¿sí? Que generalmente son entre hora y media. Yo creo que la profe lo va a poner de hora y media. Eso era lo que me había dicho, pero comúnmente son entre 1 hora y 1 hora y media, ¿sí? Como si fuera presencial. Generalmente tienen ese tiempo en un desarrollo presencial. Bien, desarrollan el cuestionario, pero van resolviendo en una hoja. En una hoja van resolviendo. Las preguntas teóricas también se justifican en la hoja, ¿sí? Ustedes seleccionaron un verdadero, la pregunta 2 es verdadero, entonces pongo 2 verdadero por tal cosa y la justifico, ¿sí? Entonces, todos los puntos que le toquen, todas las preguntas que le toquen, si son 5 preguntas, ustedes tienen que tener 5 resoluciones en la hoja, ¿sí? Entonces, sean teóricas o prácticas, pero tienen que tener 5, si les tocan 5 preguntas, tienen 5 resoluciones. Bien. Una vez que van resolviendo, van tildando en el cuestionario, ¿sí? Las opciones. El cuestionario, ustedes saben que a veces nos pide una doble confirmación de envío, entonces presten atención a hacer esa doble confirmación para que realmente se envíe el cuestionario, ¿sí? Terminado el tiempo del cuestionario, ustedes tienen unos minutos, no más de 10, para sacar foto y subir el archivo, sacar foto a todo lo que han ido resolviendo, ¿sí? Y subir el archivo al espacio que va a estar destinado para la entrega del parcial, ¿sí? Entonces va a ser un buzón de tarea que va a ser entrega del primer parcial, se llamará seguramente, ¿sí? Entonces, terminado el cuestionario, no más de 10 minutos se tiene para eso, ¿sí? Por eso es que, no sé si en otras materias ya han practicado subir archivos al aula virtual, seguramente sí, les han pedido trabajo, pero aquel que no lo maneja mucho, vamos a poner ahí hoy, en el día de hoy, un archivito con la metodología, con todo esto que les estoy diciendo, y un archivito y un espacio para que practiquen subir fotos de lo que sea, del gato, del perro, lo que sea, pero practicar subir un archivo. Aquel que no lo ha hecho nunca, que practique subirlo. Eso va a estar habilitado para que practiquen hoy, no tienen la obligación de usarlo, nada, no es que se va a controlar quién practicó, quién no, sino que es para buscar que ustedes lleguen más seguros a esa instancia de subir el archivo. ¿Por qué? El archivo, ustedes sacan fotos, pero el archivo se tiene que subir como un único archivo PDF. Hay celulares que a las fotos directamente, ¿sí? Te las convierte en PDF, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que armar un único archivo PDF para subir. No es que pueden subir muchos archivos. Hay un único archivo donde tienen que estar todas las fotos, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo está en la metodología que ya se los voy a poner visible para que vean eso. Les decía, hay unas aplicaciones que se pueden descargar en el celular que no ocupan mucho espacio, como son Tab Scanner o Cam Scanner, que a las fotos las convierten en archivo PDF, ¿sí?
o si no, hay convertidores online, ¿sí? Si no se quieren descargar nada, convertidores online como la Small PDF, iLove PDF, que convierten fotos o cualquier documento en un archivo PDF, ¿sí? Si eso no lo han manejado, también practiquen eso, como les digo, saquen una foto al perro, al gato, a quien sea, y conviértanlo a PDF y súbanlo como un único archivo, ¿sí? Entonces, si eso no lo han hecho antes, practíquenlo hacerlo para que ustedes tienen 10 minutos posterior al cierre del cuestionario para hacer esa carga. O sea que tienen que tener, digamos, en ese momento la manera para hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Supongamos que ustedes se van a conectar de una compu que no tiene cámara para resolver el cuestionario, pero desde el celu para la videoconferencia porque necesitan cámara en la videoconferencia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden tener su celular para que ahí estén conectados al Zoom y su computadora, notebook, lo que sea, para conectarse, entrar al aula y hacer el cuestionario, ¿sí? Ahora bien, si ustedes tienen que sacar la foto, van a necesitar el celular y ustedes saben que si ustedes van a sacar una foto, automáticamente les va, no lo saca del Zoom, pero sí les apaga la cámara del Zoom, ¿sí? O sea que ustedes van a quedar sin cámara habilitada si sacan fotos. Bueno, entonces ustedes en el parcial, cuando vayan a sacar una foto, si lo van a hacer desde su celular, porque no tienen cámara en la compu, si no pueden hacer al revés, ¿sí? Entonces, si tienen cámara en la compu, listo. Se conectan del Zoom de la compu, resuelven todo también ahí de la compu en el aula y después directamente usan el celular solo para la foto y nada más, ¿sí? Pero si van a estar conectados al Zoom del celular y necesitan después sacar fotos con el celular, nos tienen que avisar a nosotros y decir, profe, me voy a apagar la cámara para poder sacar la foto, ¿sí? Entonces apagan la cámara, sacan la foto de la resolución y la vuelven a prender y después todo el proceso de convertirlo a PDF y subirlo, no necesitan la cámara del celular. Entonces pueden volver y deben volver a habilitar la cámara en la reunión de Zoom, ¿sí? O sea que pueden desconectar la cámara esos minutitos que saquen la foto y ahí nomás la vuelven a conectar, ¿sí? Bueno, no sé si ya la profe les había dicho todo esto y yo se lo estoy reiterando. Profe, ¿habrá alguna limitación con respecto al peso del archivo que debe tener? ¿O eso no va a influir en la entrega? Yo creo que el aula tiene una limitación. Hasta ahora no pasó ningún parcial ni ningún final. Hay chicos que han... Como la foto las pasa a PDF, no queda tan pesado, ¿sí? Hemos tenido chicos que mandan PDF de 5 hojas porque tenían 5 fotos. Si mandas por ahí como fotos solas, sí, es pesado, pero no te va a permitir aparte cargar como fotos solas, ¿sí? Así que, bueno, eso, digamos, no hemos tenido nunca inconveniente que no puedan subir un archivo por el peso. O sea, por eso les digo, pasándolo a PDF, no tienen mayores inconvenientes. Gracias. No, de nada. Bueno, aguarden un segundo, vayan pensando en las preguntas que me van a querer hacer de consulta y yo voy a ver de entrar ahora al aula y habilitar ese espacio del parcial que todavía no tiene el link, pero que por lo menos van a poder ver la metodología esta que yo les decía. Y van a encontrar... Yo después tengo una pregunta de un ejercicio. Sí. Bueno.
les pasa también que no les está funcionando el mail institucional? O sea, querés entrar al correo de la página de la Facu y no te permite. Sí, Sí. profe. Ayer tuvimos que mandar un parcial y no podíamos porque no andaba. Pero creen que recién hace un ratito andaba. Ah, bueno, porque yo tengo unas clases grabadas de la semana pasada y las tengo, y todos los links me las mandan a mi mail institucional. Y no lo pude abrir ni el viernes ni el lunes, entonces no sabía si era un problema mío o que estaba andando mal el mail institucional, digo, porque no voy a poder subirles las clases. Entonces no era un problema mío. Bueno, bueno, va a ver, ¿dónde está? 1C2. A ver. Acá. Bueno, ahora ya voy a habilitar. Ustedes van a ver el nombre, primer parcial integrador. ¿Sí? No van a ver un link de reunión, nada de eso, porque todavía hay que cargar eso. Pero ahí estoy habilitando para que puedan ver cómo es la metodología de este primer parcial integrador. ¿Sí? Que es más o menos lo que seguramente le ha contado la profe y le estaba contando yo. ¿Sí? Bueno, ahí que tienen que conectarse a Zoom. Bueno, todo. ¿Sí? Les sugiere cuáles pueden ser los convertidores, bueno, todo es una hojita, como les dije, que la leen para llegar, digamos, preparado, y después está un buzón de prueba, cargar archivos para el parcial, ¿sí? Esto es, sobre todo, para aquellos, como les decía, chicos, que no han usado, no han cargado nada, bueno, que prueben cargar archivos PDF en ese buzón de prueba, cargar archivos, ¿sí? Entonces, de esa manera ya llegan más tranquilos, ¿sí? Después se le va a habilitar, así como ven ustedes metodología y prueba, van a encontrar el primer parcial, van a encontrar el buzón de entrega de ese primer parcial, ¿sí? Bien, en el aula ya está habilitado para que ustedes vean el espacio del parcial integrador con la metodología y el buzón de prueba de carga de archivos, ¿sí? No tienen más información porque todavía falta cargar el link y, bueno, obviamente, y el parcial lo van a ver recién mañana, ¿está? Bueno, ahora sí. Ya habiendo aclarado estas cosas, pasemos a las preguntas entonces. Profe, Sí, ¿hay manera de que podamos hacer un ejercicio de lo de gases ideales y estequiometría? sí, sí. Dame un segundo entonces que busque la guía, o si lo tenés vos la guía a mano y me lo dictás para que no pierda eso más tiempo. Dale. Dale. Venga que... Te escucho cortado, no sé si me están dando mal a mí o es a vos. Tommy, te dejé de escuchar. ¿Te salió, Tommy? Ahí está. Ahí lo encontré. Le digo el primero. Bueno. Un volumen de 5,6 litros de hidrógeno gaseoso medido a CNPT se hace reaccionar con un exceso de cloro molecular. 5,5 litros de cloro gaseoso. De hidrógeno gaseoso. Se hace reaccionar con un exceso de cloro molecular. Perdón, son 5,6 litros. Ah, sí, perdón, 5,6. Gracias.
con un exceso de cloro molecular. ¿Qué más? Calcule la masa en gramos de HCl producido. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros tenemos que plantear, ¿sí? Plantear lo que es la reacción. Me dice que el hidrógeno reacciona con cloro para formar aquello, ¿sí? Entonces vamos a plantear hidrógeno más cloro me forma cloruro de hidrógeno, ¿sí? Bien. Hasta ahí el planteo, siempre que me hable de una reacción, chicos, me dice que reacciona con un exceso, lo que sea, siempre tengo que plantear la reacción, ¿sí? Y si tengo que plantear la reacción, también implica que tengo que balancearla. No puedo plantear una reacción y no balancear, ¿sí? Bien, entonces, me dice que reacciona ese volumen de hidrógeno con un exceso de cloro. O sea que si el cloro está en exceso, el cloro no va a ser importante para definirme la cantidad de esto. Nosotros sabemos que el limitante en estequiometría es el que define cuánto voy a formar de producto. Entonces, si el cloro está en exceso, a mí no me importa y no, o sea, no va a tener influencia en cuánto producto forme. O sea que el producto que yo forme va a depender del hidrógeno, que va a ser entonces mi limitante. Entonces, fíjense que no tuve que hacer cálculo de limitante y exceso, porque ya directamente me decía cuál estaba en exceso, y entonces si el cloro está en exceso, el otro debe ser el limitante. ¿Sí? Bien, y acá me dice los litros que yo puse, pero yo para hacer una relación necesito hacer una relación de moles. Entonces, estos litros yo necesitaría saber cuántos moles son, ¿sí? Yo sé que con un mol de hidrógeno formo 2 moles de esto. Bueno, entonces necesito saber cuántos moles son esos. ¿Te daba qué presión y temperatura? ¿El problema? Creo que normal. Sí, de condiciones normales. Claro, condiciones normales, claro. Condiciones normales, presión y temperatura, significa que la presión es una atmósfera y la temperatura, ¿sí?, es 273 Kelvin. Pero yo cuando tengo condiciones normales, presión y temperatura, ni siquiera me hace falta aplicar la ecuación de gases, porque directamente nosotros vimos que en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. O sea que ni siquiera me hace falta aplicar la ecuación del gas para despejar moles, ¿sí? Ahora, si la aplican, no hay problema. Yo puedo aplicar la ecuación del gas, P por B igual a N por L por T, y despejar moles para saber cuántos moles, y me quedaría así. Y ahí, en presión tendría que usar una atmósfera, en volumen los 5,6, en temperatura los 273 Kelvin. Si lo quiero hacer así, está bien. Y si no, puedo usar el concepto que vimos, ¿sí?, al principio de año, cuando vimos todo lo que era estequiometría, que un mol de cualquier gas, en condiciones normales de presión y temperatura, ocupa 22,4 litros. Entonces, sabiendo eso, yo puedo decir, si 22,4 litros son un mol, 22,4 litros de hidrógeno son un mol, entonces los 5,6 litros de hidrógeno son X moles. Y me debería dar exactamente lo mismo que si utilizo la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Eso no tengo la calculadora acá. Sí. 0,25 da, profe. Ok. 0,25 moles. ¿Sí? Entonces, decir que yo puse 5,6 litros es lo mismo que decir 0,25 moles. Entonces, ahora,
vamos a plantear, ¿sí? Entonces yo puse 0,25 moles. ¿Está? Entonces ahora vamos a plantear la relación. Si con un mol formo 2 moles de esto, con 0,25 voy a formar X. ¿Sí? Y voy a obtener moles y después lo puedo pasar a masa con el peso molecular, o también puedo ya pasar a gramos esto de entrada. ¿Sí? Son las dos alternativas. Planteo la relación en moles y al final a los moles lo convierto en masa, o a esto, en vez de los 2 moles, saco cuántos gramos son. ¿Sí? Acá tenemos 1 mol, 2 moles, 0,25 va a ser 0,50. ¿Sí? Va a ser el doble de moles. ¿Sí? Bien. Ahora, esos 0,50 los tengo que pasar a masa. Para eso necesito el peso molecular del cloruro de hidrógeno. Tenemos 35 más 1, 36. Pueden tomar 36, 36,5. ¿Sí? Va a cambiar muy poco si toman 36 o 36,5. Entonces, ese es el peso molecular. Yo voy a decir entonces, 1 mol son 36 gramos. Los 0,50 moles va a ser la mitad, ¿sí? Tenemos 18. Y eso va a ser la cantidad de producto que se formó. Profe, Sí. yo lo planteé distinto. Y me dio lo mismo. Y llegaste a lo mismo. Sí. Contame cómo lo planteaste. Porque existen muchas maneras de plantearlo, ¿sí? Sí. Directamente dice 22,4 litros, que eran lo del hidrógeno. Obtenía 72,8 gramos de cloruro, ¿cómo era? Sí, cloruro de hidrógeno. Sí. Y bueno, con 5,6 litros, ¿cuántos gramos va a obtener? Exacto. Es justamente lo que yo les decía recién. Podríamos plantear, como justo acá, hay diversas maneras, ¿sí? Como justo acá tengo un mol son 22,4 litros. Entonces, ¿qué hizo lo que está diciendo Francisco? 22,4 litros me permite formar 2 moles de esto, que 2 moles de esto me daba 72 y pico, ¿sí? Entonces puso directamente 22,4 litros, me permiten formar tantos gramos, los 5,6X, ¿sí? Lo hizo en menos pasos y está bien. Por eso te pregunto por ahí, y como digo, se puede ir haciendo en más pasos, se puede hacer en menos pasos, cada uno lo va a hacer como lo entienda, ¿sí? Hay diversos caminos, se puede empezar de una manera, se puede proseguir de la otra. Lo importante es que la lógica que has usado esté bien, ¿sí? Por eso yo le dije a Francisco, contame cómo lo hiciste y si veo que la lógica del planteo está bien, los conceptos que usó está bien el problema, aunque no haya hecho exactamente los mismos pasos que yo, ¿sí? Genial, profe, muchas gracias por explicarlo. No, de nada. Chicos, ¿alguna otra consulta? Yo, profe, pero no es de esto. Sí, no importa de lo que sea. Ah, bueno, es un ejercicio. Si querés te lo dicto. Dale. Decime. Dice, para las siguientes sustancias, NH3 y pH3, NH3 y pH3, sí. sí. Indicar cuál tiene mayor punto de ebullición y cómo se relaciona esto con su presión de vapor y tipo de fuerza intermolecular. Yo más o menos lo pensé. Mayor temperatura de ebullición, relación con presión de vapor
y Fuerza intermolecular. fuerza intermolecular. Bien, No lo pensé, pero quería asegurarme de que lo que pensaba estaba bien. bueno, no sé, ¿querés que lo desarrolle? ¿Cómo lo explicaría Sí. yo? Bien, Sí, desarrollalo. bueno, a ver, cuando yo voy a tener que decir propiedades de los líquidos, ¿sí? Lo primero que voy a tener que hacer es determinar la fuerza intermolecular de esa sustancia, ¿sí? Bien, el amoníaco, podemos hacer, ambas son muy parecidas, si ustedes se fijan, ¿sí? Si yo hago la estructura de Lewis de ambas, me van a quedar así. Y en el fósforo, igual. O sea que ambas van a ser moléculas polares, porque recuerden que esto, cuando tienen electrones pares de electrones libres, provocan distorsión, entonces termina quedando una geometría así. En vez de quedar una trigonal plana de geometría molecular, se le desvían los hidrógenos y termina quedando una trigonal piramidal o una trigonal distorsionada. ¿Sí? Ambas son moléculas polares, con polos negativos y polos positivos. Polos negativos y polos positivos los hidrógenos. Polos negativos y polos positivos los hidrógenos. ¿Sí? Entonces, esta es una molécula polar y esta es una molécula polar. Pero, ¿qué es lo que hace que tengan distintas fuerzas intermoleculares y por lo tanto tengan distintas propiedades? Es que el polo negativo del amoníaco es nitrógeno, en cambio el polo negativo de esta sustancia es fósforo. Nosotros sabemos que cuando el polo negativo de una molécula polar es nitrógeno, oxígeno, flúor, y el positivo es hidrógeno, puede establecer una fuerza intermolecular de puente de hidrógeno. En cambio, cuando el polo negativo es cualquier otra cosa y el polo positivo es hidrógeno, solamente puede tener fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Esta molécula se va a unir con otra molécula a través de los polos, pero la fuerza va a ser dipolo-dipolo. En cambio, esta se va a unir con otra a través de los polos, pero se va a llamar puente de hidrógeno porque el polo negativo es nitrógeno, ¿sí? Bien, entonces, la fuerza intermolecular del amoníaco es más grande que la del compuesto de fósforo. Entonces, si tiene mayor fuerza intermolecular, ya sabemos que el amoníaco tiene mayor fuerza intermolecular, entonces yo voy a comparar el amoníaco con el pH 3, la fuerza intermolecular del amoníaco es mayor, ¿sí?, que la del pH 3 porque una es puente de hidrógeno, por todo lo que dijimos, y la otra es dipolo-dipolo, ¿sí? Ahora bien, eso me permite determinar su relación con la presión de vapor y quién va a ser el de mayor temperatura de ebullición. El que tenga mayor fuerza intermolecular va a ser el que tenga mayor temperatura de ebullición, porque voy a necesitar más temperatura para poder romper esa atracción y que las moléculas pasen a la fase gaseosa. Entonces, este va a tener mayor temperatura de ebullición porque tiene mayor fuerza intermolecular el amoníaco y necesita más energía, o sea, más calor para poder pasar su molécula a la fase vapor. Por lo tanto, de la misma manera, si necesita mayor temperatura de ebullición, va a ser el que tenga menor presión de vapor, porque está significando que le va a costar más pasar a la fase vapor, ¿sí? Le va a costar más evaporarse porque tiene fuerzas intermoleculares grandes. Entonces, la presión de vapor del amoníaco va a ser menor que la presión de vapor del pH 3. El pH 3, al tener una fuerza más débil, se evapora más fácil y entonces tiene mayor presión de vapor. Profe, perdón, la presión de vapor, ¿por qué era menor en el puente de hidrógeno?
Porque la presión de vapor depende de la cantidad de moléculas que pasan a la fase vapor. Si vos tenés una fuerza intermolecular puente de hidrógeno que es más fuerte que la dipolo-dipolo, significa que le va a costar más a esa sustancia evaporarse. O sea que van a pasar pocas moléculas a la fase vapor, porque le cuesta, porque la atracción es muy grande entre ellas. Entonces, si pasan pocas moléculas a la fase vapor, su presión de vapor es más chica. Sí, entendí. Gracias. Y así, por ejemplo, podemos fundamentar en el parcial. ¿Sí? Profe, eso quería preguntar yo. Hay que ser como muy, bueno, en algunas cosas obviamente que sí, pero hay que ser como muy técnicos en en las justificaciones, o por ejemplo, podemos decir no, porque a las moléculas le va a costar más pasar a la fase vapor y va a contar como bien. No sé si se entiende mi pregunta. No, chicos, mientras ustedes se den a entender, Ok. se den a entender lo que quieren decir o lo que quieren representar, o sea, no hace falta ser tan técnico en cuanto al vocabulario. O sea, bueno, la propiedad la vamos a nombrar, fuerza intermolecular, puente de hidrógeno, pero no hace falta, uno lo puede explicar con sus palabras, ¿sí? Mientras se dé a entender, lo explica con sus palabras. Profe, una pregunta Sí. con respecto a uno de los parcialitos en el que hubo y una corrección. CHCl3, ¿se consideraría una hibridación sp3? A ver. CH. Cl3. ¿Sí? O sea que tenemos el carbono en el centro y tenemos 3 cloros y un hidrógeno, ¿sí? Al carbono no le sobra nada, sí, una hibridación sp3, porque la geometría electrónica es tetraédrica. Es porque a mí en el parcialito me lo habían tomado mal. Estuve revisando el otro día. Sí, es sp3 porque el carbono, la del carbono, ¿no? No sé si te En este pregunto. caso, sí, sí. Sí, la del carbono es sp3. Gracias. Profe, Sí, la molécula que era el que tenía el polo negativo, que en este caso era el nitrógeno, sí, y formaba puente de hidrógeno, las otras eran oxígeno y flúor, ¿no? sí. Puente Ok. de hidrógeno pueden hacer moléculas que tienen polos negativos de nitrógeno, oxígeno y flúor. Y polos positivos de hidrógeno, obviamente, ¿no? Si yo tengo nitrógeno y después en el polo negativo en el polo positivo tengo, qué sé yo, carbonos, no es puente de hidrógeno porque tenga el nitrógeno nada más, ¿sí? Tienen que darle esas dos condiciones. Mi polo positivo tiene que ser hidrógeno y mi polo negativo tiene que ser nitrógeno, oxígeno o flúor. Vamos con otra consulta, chicos. Bueno, hasta que piensen que otra consulta, me silencio un ratito porque justamente me mandó un audio la profe Claudia, así que quiero ver si es algo que les tengo que transmitir a ustedes, ¿sí?
Bueno, a ver, me dice Melina que el ejercicio 12, la unidad 3, la unidad 3, párate que busque. ¿Lo tenés a mano vos, Melina? Sí, profe, si quieres se lo leo. Dale, por favor, porque estaba buscándolo y... Bueno, dice, considera los compuestos BF3, NF3 y CH3L. Para, Sí. BF3. Sí, NF3 y CH3L. Y dice, indicar las estructuras de Lewis, luego indicar la geometría de las moléculas mediante la teoría RPSB Sí, la teoría de repulsión. y indicar si las moléculas son polares o apolares. A mí siempre me surge duda con eso de las moléculas polares o apolares, así que por eso pido el ejercicio. Bueno. Bien. Lewis, geometrías y polaridad. Son las tres cosas que más o menos te piden, ¿sí? Bueno, a ver, para hacer Lewis de esto, no sé si se acuerdan todos los pasos, ¿sí? O si no, ya directamente, ¿cómo quedaría? El boro es del grupo 3, ¿sí? El flúor es del grupo 7. Bien. Entonces, tendríamos, el boro tiene 3 electrones. Bueno, yo no voy a hacer el cálculo de electrones necesarios, disponibles, todo, porque eso ya lo manejan ustedes. Yo les voy a mostrar cómo quedaría finalmente la estructura, ¿sí? A ustedes con los necesarios, los disponibles, con eso les tendría que llegar a eso, ¿sí? Fíjense que el boro no puede establecer más uniones, por más que la cantidad de compartidos le dé otro número, porque solamente tiene 3, ¿sí? Así que solamente puede establecer 3 uniones con 3 flúor, ¿sí? Y acá cada flúor tiene 2 electrones y el boro no le sobró nada, ¿sí? Bien. Así me queda la estructura de Lewis de este trifluoruro de boro y es una deserción de octeto incompleto. Está. Vamos a hacer la estructura de Lewis de este otro. Va a quedar similar a lo que vimos recién con el NH3, ¿sí? Profe, nada que ver, pero ahí entre el boro y el flúor y los flúor habría 3 enlaces sigma. Estos, Sí. 3 enlaces sigma, sí, porque son 3 enlaces simples. Los Bien. enlaces simples siempre son sigma, es decir, sí. son siempre frontales. Sí, gracias. ¿Sí? Empieza a haber enlaces pi cuando tenemos enlace doble que se da entre la parte lateral de arriba y triple entre la lateral de abajo. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, profe, se entiende. Ok. Bien, entonces, así me queda y le sobra el flúor así. ¿Sí? Bueno, y borrar acá. Y esta es similar a la que hicimos recién, nada más que en vez de 3 cloros son 3 hidrógenos y un solo cloro. Bien. Ya hicimos las estructuras de Lewis, ¿sí? Ahora, pares de electrones totales, 3. Pares enlazados, también 3 en esta molécula, ¿sí? Pares no enlazados, 0.
Bien, ¿para qué hago esto? Nosotros sabemos que la geometría electrónica depende de los pares totales y la molecular depende, para su nombre, de los enlazados, pero también tengo que tener en cuenta los no enlazados para saber si hay distorsión, ¿sí? Entonces, esto me permite determinar la geometría electrónica y la combinación de estos dos, la geometría molecular, ¿sí? Como no hay ninguno que no sea enlazado, no va a haber distorsión. Entonces, tenemos mi geometría electrónica, va a ser trigonal plana. Mi geometría molecular, trigonal plana también, porque no hay distorsión, porque no hay pares no enlazados. ¿Sí? Entonces acá, cuando ustedes si tienen que justificar, dice geometría trigonal plana, porque hay 3 pares totales, geometría molecular trigonal plana, porque hay 3 pares enlazados y no hay ningún par no enlazado que cause distorsión. ¿Sí? Bien. Después, como resultante de esta molécula, al no haber pares no enlazados, ¿sí?, que generen distorsión, y al estar unidos siempre al mismo elemento, esta molécula termina siendo apolar. Porque para que sea polar, tiene que haber pares no enlazados, o sea, pares que no estén unidos a nada, que distorsionen la geometría molecular. O tiene que haber un elemento distinto, por lo menos. Si no hay pares no enlazados, por lo menos un elemento distinto que cause asimetría, ¿sí? Entonces, Profe, sí. una consulta en relación a esto con la unidad última. Para saber las fuerzas intermoleculares de que cuando va una molécula polar y una no polar y bueno, todo lo que hay que pensar, siempre vamos a tener que hacer la estructura de Lewis para saber qué son, porque nosotros por instinto o por conocimiento no sabemos identificar cuando uno es polar y no polar de una. Sí, viendo. con solo mirar la fórmula no lo vas a saber. Claro. ¿Sí? O sea que necesariamente vas a tener que hacer tu estructura de Lewis como para darte cuenta si hay pares libres que causen distorsión, entonces, listo, no hace falta que digas geometría tanto, ¿no? Pero rápidamente vos haces la estructura de Lewis y ves, hay pares no enlazados, entonces va a ser polar, ¿sí? No hay pares enlazados, pero hay un elemento distinto, por lo menos. Acá, si un elemento cambiara y acá tuviéramos, qué sé yo, hidrógeno, ¿sí? En lugar de 3 flúor, uno que sea hidrógeno, hay uno distinto que genera una asimetría. Entonces va a ser polar. Si no se cumple ninguna de esas cosas, entonces va a ser apolar la molécula. Ponele en el tercero, por ver así nomás podemos identificar directamente. Claro. ¿Qué es polar, perdón? Esta es polar, porque si bien no tiene pares no enlazados, hay un elemento distinto que genera asimetría, no está unido a 4 hidrógenos. Este cloro ya desacomoda la molécula, ¿sí? Entonces se vuelve polar. Exacto. Profe, una pregunta. De la clase anterior que tuvimos con la Claudia, con la profe teórico Claudia, recién dijo que al final no se expresaba la última expresión así. No sé cuál de las dos expresiones es la correcta. Dijo que se une, creo que es el mismo cálculo, se une el cloro con el carbono y uno de los hidrógenos pasa al lado del cloro. Pero el ejemplo era con oxígeno, no sé si es lo mismo o no. No, en este compuesto queda así. Si hay uno con oxígeno, sí puede cambiar la estructura de Lewis. Ah, perfecto. Gracias, profe. Profe, siempre que haya una parte no enlazada va a ser polar. Por ejemplo, el del medio. Exacto. Sí, por eso como decía Felipe, yo para saber las fuerzas intermoleculares sabemos. Si me preguntan las fuerzas intermoleculares, que acá no me preguntó, pero bueno, yo mínimamente para saber, supongamos que acá me hubiese preguntado solo polaridad,
de la molécula, no las otras, no me haya obligado a hacer la estructura de Lewis ni a decir la geometría. Me haya preguntado solo polaridad de esas moléculas, ¿sí? Para yo saber la polaridad, sí o sí tengo que hacer rápidamente la estructura de Lewis, ¿sí? Porque no puedo, mirando la fórmula, decir va a ser o no va a ser. Hago la estructura de Lewis y con la estructura de Lewis me fijo. Tiene pares no enlazados, va a ser polar, punto. ¿Sí? Tiene pares no enlazados y todos los átomos son iguales, es apolar. No tiene pares no enlazados, pero por lo menos un elemento es distinto, va a ser polar. ¿Sí? Bueno, y de esas... perdón. ¿Cómo? ¿Y de esas qué fuerzas intermoleculares tendría? Bueno, ahí vamos, déjenme terminar lo que me había preguntado Melina. Termino de definir a cada uno y después le agregamos el tema de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? En este ejercicio que me dictó Melina, solamente llegaba hasta decir estructura de Lewis, geometría y polaridad. Pero si llegamos hasta ahí, también después podemos agregarle fuerzas intermoleculares, ¿sí? Pero déjenme que terminemos lo que me preguntaba Melina. Entonces, debido a que no tiene pares libres, está unido siempre a los mismos átomos, esta molécula es apolar. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que borrar acá para poder después seguir con estas, hacer el mismo análisis, ¿sí? Pero voy a escribir la conclusión que llegamos, que esta molécula es apolar. Fíjense que para llegar a la conclusión de si la molécula es apolar o no, a mí no me interesó si el enlace era o no polar. Acá el enlace es polar, ¿sí? Pero mi molécula termina siendo apolar. Bueno, o sea que la electronegatividad, fíjense que a mí acá la electronegatividad para definir si la molécula es polar o no, no sirve. La electronegatividad sirve para ver entre estos dos si hay un enlace covalente polar o no, pero no te va a definir la polaridad de la molécula, ¿sí? Eso muchas veces notamos errores que justifican la polaridad de la molécula con la electronegatividad y eso es un error. Bueno, vamos con este análisis, ¿sí? Para que se me borró un poco acá. Tenemos pares totales, 1, 2, 3, 4. Pares totales es todo, ¿sí? 4. Pares enlazados, 1, 2, 3 nada más. Pares no enlazados, 0. ¿Sí? Bien, entonces, con los pares totales vemos la geometría. Los en pares no enlazados no será 1. Ay, 1, perdón, era ese de ahí, no sé por qué puse 0. Perdón. Gracias, Delfina. Entonces, con los pares totales vamos con la geometría electrónica. Son 4, entonces, tetraédrica. Geometría molecular. Uso estas dos cosas para ver la molecular. Los enlazados para ver qué tipo va a ser. Trigonal porque son 3, pero no va a ser trigonal plana a causa de esto. Entonces decimos trigonal porque hay 3, pero a causa de esto distorsionada. Entonces geometría molecular, trigonal, distorsionada. ¿Sí? Bien. Ahora, para saber si hay polaridad o no, bueno, al haber pares libres, que eso genera distorsión, mi molécula es polar. ¿Sí? Si es polar, vamos a hacer un paso más. No solamente poner acá que es polar y listo. Vamos a marcar los polos. ¿Sí? Porque si es polar, tengo que saber cómo son los polos. A ver.
Más allá que marque o no, identifico, yo tengo nitrógeno, bueno, el flúor es más electronegativo, es el que va a formar un polo negativo, ¿sí? Polo negativo de flúor, y acá el nitrógeno, a pesar de tener electrones libres, queda con un polo positivo porque el flúor es más electronegativo. Pero más allá de que yo marque quién es mi polo positivo o mi polo negativo, no importa, estoy viendo que mi polo negativo, el flúor, mi polo positivo no es hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, no va a poder ser un puente de hidrógeno, la fuerza intermolecular, porque tenemos que no hay hidrógenos acá. Y para que haya puente de hidrógeno, las moléculas polares tienen que tener, sí o sí, hidrógeno en un polo. Y este no lo va a tener, ¿sí? Bien, vamos con el análisis de esta otra molécula. Tenemos pares totales, 1, 2, 3, 4. Pares enlazados, 4. Pares no enlazados, 0. Geometría electrónica tetraédrica, porque tiene 4. Ahora, geometría molecular, como tiene 4 y no hay ningún par no enlazado que la distorsione, decimos que entonces va a ser también tetraédrica. Entonces, fíjense, tanto en el ejemplo 1 como en este último, cuando acá hay 0, coinciden la electrónica y la molecular. ¿Sí? Siempre que no haya pares no enlazados, o sea, siempre que la cantidad de pares no enlazados sea 0, van a coincidir la electrónica con la molecular. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, veamos la polaridad. No tiene pares no enlazados que generen distorsión, pero sí tiene un átomo distinto que genera distorsión. Porque acá el carbono es más electronegativo que el hidrógeno, o sea que acá yo tengo polo negativo y polo positivo. Polo negativo en el carbono y polo positivo. Polo negativo y polo positivo. O sea que para los enlaces con hidrógeno, el carbono es mi polo negativo, pero comparado con el cloro es mi polo negativo y el carbono positivo en este enlace. O sea que esto ya cambió. Es como si fueran vectores, ¿sí? Vectores, tenemos vectores que salen así, exactamente igual, ¿sí? Que son los vectores o los momentos dipolares hacia cada unión con hidrógeno, y después el otro es así. Entonces, no se anulan. Entonces, genera polaridad. Y entonces, la molécula es polar. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bien, entonces ahora que sabemos... no marcamos acá los polos. Profe, ¿y lo de los polos cómo te das cuenta? ¿Cuál es el positivo y negativo? ¿Por las electronegatividades? Claro, acá en los polos del enlace sí. Entonces, Sí, en eso. Claro, vos sabés que tu molécula es polar, por eso que yo dije, porque tenemos un átomo distinto, ¿sí? Ahora bien, yo voy a analizar acá para ver a dónde está el polo de este, a dónde está el polo de este y a dónde está el polo de este. Entonces, este es más electronegativo, acá tiene mi polo negativo y acá mi polo positivo. Acá lo mismo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? O sea que los hidrógenos son polos positivos, ¿sí? Pero acá tenemos positivo el carbono y negativo el cloro. O sea que termina siendo todo esto un polo negativo y los hidrógenos un polo positivo. Entonces tenemos así nuestros polos, ¿sí? Entonces, esta molécula es polar y su polo positivo es hidrógeno
pero su polo negativo no es ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor. Por lo tanto, por más que haya polo positivo de hidrógeno, no puede hacer puente de hidrógeno. Esta molécula va a ser dipolo-dipolo, nada más. Dipolo-dipolo es la atracción entre este dipolo con otro dipolo igual. ¿Sí? Esta molécula pasaba algo similar. Teníamos polos negativos de flúor, pero mi polo positivo no era hidrógeno, no había polo positivo de hidrógeno, o sea que también podía tener una dipolo-dipolo. Y en esta que era apolar, de dispersión o de London. Siempre la apolar va a ser la más débil de todas, entonces va a ser esa fuerza. Profe, ahí en el que tiene 3 flúor y un nitrógeno, los flúor tendrían el polo negativo, ¿no? Sí, porque el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla. Así que esté unido a lo que esté unido, mira que el nitrógeno también es electronegativo, pero el flúor es el más electronegativo de la tabla, entonces si hay una competencia entre los dos, le gana el flúor siempre a ser más polo negativo que el nitrógeno. Profe, una consulta. En el tema de, viste, justificar las condiciones de la tabla periódica, las propiedades, energía de ionización y todo eso, ¿puede ser un fundamento válido justificar todo de acuerdo a la carga nuclear efectiva? ¿O no? Sí. Porque exactamente. como hemos visto bastantes veces que todo giraba en torno a eso. Exacto, y bueno, de acuerdo al efecto pantalla, la distancia con el núcleo. Exacto. Bueno. Sí. Exacto, sí. Está bien justificarlo a través de la carga nuclear efectiva. ¿Tienen alguna consulta más, chicos? ¿Que se acuerden ahora? ¿Lo de longitud de enlace, profe, iba o no? Lo de longitud de enlace, sí. Analizar la longitud de enlace. Sí. Bueno, eso es más bien teórico, pero lo podés ver un poco, digamos, a ver. Vos tenés que, a medida que tenés enlaces múltiples, o sea, el enlace simple va a tener una longitud. Si tenés enlaces dobles o triples, cada vez es como que se acercan más a medida que tenés más enlaces, ¿sí? Entre dos átomos. Entonces, si yo tengo que comparar un enlace simple con un doble, con un triple, la longitud va a ser más grande en el simple y se va a ir achicando a medida que le voy poniendo dobles o triples, ¿sí? Sería como una cuestión casi lógica, es como si fuera una soga, ¿sí? Si entre ellos dos yo la soga la pongo así, ahora si la doblo a la mitad para que se unan con un enlace doble, se va a cortar. Y si la doblo 3 veces para que se una, se va a cortar más, ¿sí? Entonces, cada vez que va aumentando la cantidad de enlaces dobles o triples, va disminuyendo la longitud de enlace. Bueno, gracias. Profe, una consulta. ¿Hay una diferencia entre energía de disociación de enlace y energía reticular? Sí. Porque las dos son para romper, ¿o no? Pero son para romper cosas distintas. Porque la energía de disociación de un enlace es para disociar un enlace covalente. En cambio, la energía reticular es para romper la atracción electrostática de un enlace iónico. Hay diferencia. Listo. Y la llamada energía de enlace sería para la energía que se usa para formarlo. No te alcancé a escuchar bien. O sea que la energía reticular solamente pueden tener los sólidos iónicos, ¿sí?
Vos no podés tener un compuesto covalente con energía reticular. Energía reticular solamente tienen los compuestos iónicos, que es la energía necesaria para desarmar ese compuesto iónico, es decir, separar los iones. ¿Sí? Cuanto más grande es la energía reticular, más me cuesta separar esos iones, o sea, más estable es el sólido iónico y más temperatura de fusión va a tener. ¿Sí? En cambio, la energía de disociación del enlace es la energía que necesito para romper un enlace. En el caso de enlaces dobles o triples, necesitan menos energía que un simple. Tienen menos longitud de enlace, pero son más débiles los enlaces triples que los enlaces dobles y que los simples. ¿Y la energía para formar el enlace se llama energía de enlace? Sí. 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 Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿En enlace doble o triple afectaría al cálculo de los kilojoules sobre mol en comparación con un enlace simple o es lo mismo el cálculo? ¿Afectaría el cálculo de qué? Que lo tomó la otra vez pasa, por ejemplo, si yo tengo un cloro 2 de que tiene 315 kilojoules sobre mol y yo para dividirlo tengo que dividir esa cantidad por la mitad porque justamente son 2. ¿Afecta los enlaces dobles y triples en ese cálculo o no? No, vos no lo vas a calcular porque para eso tendrías que saber la energía, o sea, vos lo vas a tener que dar en forma genérica, porque para eso necesitarías conocer, digamos, la energía de disociación del enlace triple, del enlace doble, o sea, la pregunta creo que debe haber sido en ese aspecto más genérica, si vos tenés que desarmar un cloro, bueno, entonces vas a necesitar, digamos, esa energía para desarmarlo, y bueno, obviamente que si tenés, a ver, si a vos te diera, por ejemplo, cloro 2, oxígeno 2 y nitrógeno 2, ¿sí? Si vos haces las estructuras de Lewis y a vos te diera energía de disociación del enlace y te diera 3 valores y te diría cuál cree que es del cloro, cuál cree que es del oxígeno y cuál cree que es del nitrógeno. Bueno, si vos haces la estructura de Lewis y en el cloro hay un enlace simple, en la estructura de Lewis entre los dos átomos de cloro. Si vos haces una estructura de Lewis del oxígeno y ves que hay un enlace doble en esa estructura de Lewis, si vos haces una estructura de Lewis del nitrógeno y ves que hay un enlace triple, ¿sí? La energía de disociación va a ser más chica en el nitrógeno, después en el oxígeno, y la más grande de los 3 valores va a ser del cloro, donde hay enlace simple. Gracias. No, de nada. ¿Alguna consultita más? Profe, había una pregunta en el chat que decía que si la fórmula mínima o empírica entra en el parcial. No lo había leído, perdón. Fórmula mínima o empírica y fórmula molecular también sería. La mínima, la molecular. Yo creo que no lo vimos a eso. Estoy casi segura que no lo vimos. Se me confunden en tantas comisiones que tengo, pero creo que no vimos fórmula mínima y molecular nosotros en la unidad número 2. Vimos estructura atómica, números cuánticos, configuración, en la unidad número 1, digo. En la unidad número 1 vimos básicamente estequiometría, formación de compuestos, ¿sí? Y bueno, y conceptos básicos de mol y eso. Pero no vimos fórmula mínima y molecular. No. Sí, pureza y rendimiento sí. De estequiometría sí. Bueno, profe, creo que ninguna duda más. O por lo menos yo ninguna más. Bueno, chicos, los dejo.
Entonces, fíjense en el aula, como les decía, está ahí habilitado para que vean la metodología, para que puedan encargar el archivo. En ese pequeño PDF de metodología les nombra cuáles son algunas de las aplicaciones con las cuales pueden trabajar para hacer conversiones. Y bueno, nos veremos mañana. ¿A qué hora? Cierto, bueno, ya le iba a preguntar a Claudia, pero ya que los tengo ustedes, les pregunto. ¿El horario común de la profe Claudia es a qué hora? 8. De 8 a 10:30. Ah, de 8 a 10:30. Ok. Perfecto. Bueno, chicos, profe, nos vemos. nos vemos. Chao, hasta mañana. Chao, Nos profe, vemos, buena profe, que semana. tenga lindo día. Chao, profe, pasa buen día. Chao.